osteoporosis es una enfermedad frecuente que predispone un riesgo aumentado a fracturas frente a un trauma menor o trauma mínimo. A nivel global se describe que en la mitad, cerca de un 50% de las mujeres posmenopáusicas mayores de 50 años y cerca de 1 de cada 5 hombres van a tener una fractura por osteoporosis a lo largo de su vida. Tradicionalmente, los pacientes y la población en general creen que la osteoporosis es una enfermedad de mujeres. Y en el último tiempo, cada vez más, tenemos pacientes hombres con osteoporosis. Por lo tanto, hay que tener también una alerta, y esto es un mensaje para los hombres sanos, que a lo mejor todavía muy jóvenes, para que tengan cuidado también con sus huesos. Normalmente el esqueleto de los hombres es más denso que el de las mujeres, por lo tanto las pérdidas habituales de mujeres no alcanzan proporcionalmente en los hombres a llevarlos a niveles críticos de hueso. Pero a pesar de tener un esqueleto que es diferente, que tiene grosores de huesos mayores, los hombres también tienen pérdidas, y las pérdidas están dadas principalmente por dos factores. Uno, por el cambio de hábitos de alimentación. El consumo de calcio ha bajado también en los hombres. La exposición al sol y la ingesta de vitamina D en los hombres también es mala. Por lo tanto, están llegando a la adultez con esqueletos menos densos. Y están perdiendo probablemente a lo largo de la vida un poco más. Y en este minuto la recomendación es que los hombres de 70 años que han sido muy sanos también se hagan un estudio preventivo de densitometría. Una de las preguntas muy frecuentes de los pacientes es en qué minuto tengo que consultar un médico por osteoporosis. La densitometría ósea la deben realizar ciertos pacientes. En general se recomienda a todas las mujeres mayores de 65 años después de la menopausia, en general, y aquellas que han pasado la menopausia pero son menores de 65 años, y todos los hombres mayores de 70 años que tengan uno o más factores de riesgo clínicos de osteoporosis. Y en esos estudios preventivos nos hemos ido dando cuenta que ha habido mucha gente que sin sospecharlo, sin haber tenido un antecedente específico, está teniendo osteoporosis. ¿Por qué los hombres además tienen osteoporosis? Porque parte de los huesos está mantenido por las hormonas sexuales, estrógenos en las mujeres, testosterona en los hombres. Y los hombres van bajando su nivel de testosterona circulante en la edad. No tienen menopausia, pero tienen una declinación de testosterona que también impacta el hueso. Dentro de eso es importante recordar el antecedente que la madre o el padre hayan tenido fracturas después de los 50 años, la adultez, también si tienen un tabaquismo activo, en general si consumen de manera excesiva alcohol, lo que significa más de 3 porciones al día. El bajo peso es otro factor de riesgo también, o la delgadez extrema, que hayan tenido también por otra parte enfermedades o que estén ingiriendo fármacos que se relacionen con un aumento de la pérdida ósea. Dentro de esto podemos nombrar algunos ejemplos como la artritis reumatoidea, la diabetes mellitus. Dentro de los fármacos están de manera importante los corticoides por un tiempo prolongado o los fármacos antiepilépticos. En resumen, si usted tiene uno más de estos factores de riesgo, es importante solicitar atención médica para la solicitud de este examen de tamizaje y de diagnóstico de osteoporosis. En general, lo más importante, en primer lugar, es hacer un diagnóstico precoz. Eso según los factores de riesgo clínico que tenga cada paciente. Por otra parte, el consumo de calcio y vitamina D es bien relevante. El calcio lo podemos consumir a través de los alimentos, por ejemplo, los productos lácteos, el yogur, también a través de las verduras de hoja verde o de los frutos secos. Si esto no alcanza, se puede suplementar. Por otra parte, la vitamina D es difícil adquirirla o ingerirla a través de los alimentos. Y a medida que pasa la edad, también la síntesis a través de la piel y de la luz solar es más ineficiente y por lo tanto sí o sí es necesaria suplementarlo de manera exógena por indicación médica, ojalá, porque las dosis dependen de la edad del paciente y del sexo también del paciente. Así que un mensaje también de prevención, de autocuidado y de buenos hábitos de dieta y de ejercicio.
Ahora, otra medida para prevención importante es la caída, tratar de evitar o prevenir las caídas. Llegamos a una etapa ya de adultos mayores y aquí, además de lo que hemos hablado, de la dieta, de la ingesta cálcica, vitamina D y ejercicio, se agrega un factor muy importante que es el riesgo de caída. Los adultos mayores se caen y se caen por varias razones, pero la más importante es que van perdiendo masa muscular. Y existe un concepto relativamente nuevo en medicina, pero antiguo en la historia, que se llama sarcopenia. Y esa sarcopenia es pérdida de masa muscular y hace que frente a mínimos tropezones o un piso irregular, uno no tenga la capacidad de reequilibrar y uno se cae. Y esas caídas en un esqueleto no tan bueno van a generar la peor de los desastres en los pacientes osteoporóticos, que es fracturarse. Fracturarse las muñecas, fracturarse las caderas, que es gravísimo, o fracturarse la columna. Por lo tanto, en la gente adulto mayor, con todo lo que hicimos, tratamientos profilácticos o preventivos de pérdida de masa ósea, aparece también a veces la necesidad de usar medicamentos para los huesos y en paralelo favorecer una masa muscular buena que haga que no se caiga. Es muy importante que mantengan un buen estado físico general. También es importante tener una buena agudeza visual, un buen control con oftalmólogo, una buena audición. Evitar aquellos fármacos que no sean indicados por los especialistas, que puedan producir mareos. Dentro de esto es bien importante una excesiva dosis, por ejemplo, de medicamentos antihipertensivos, medicamentos hipnóticos para dormir o relajantes musculares. El ejercicio, yo diría que es el cuarto pilar, bien importante para la prevención de osteoporosis. Siempre es importante a esta edad hacer una evaluación previa de salud general para evaluar qué tipo de esquema de ejercicios son los mejores para cada tipo de paciente. Ahora, existen ciertas rutinas de ejercicios que son más recomendables para aquellos pacientes que tienen huesos frágiles. Por ejemplo, se recomienda la caminata, el baile entretenido, también se recomienda el yoga, tai chi, natación, y hay ejercicios también más específicos de postura y de equilibrio. No se recomiendan o no es recomendable aquellos ejercicios, por ejemplo, con carga de peso excesivo, que incluso pueden ser perjudiciales para este tipo de pacientes. Enfermedades que produzcan osteoporosis. Por ejemplo, enfermedades que tengan que ver con trastornos de absorción de calcio, y aquí hay un público muy importante que son los pacientes operados de cirugía bariátrica. La gente que ha hecho algún tipo de cirugía contra la obesidad tiene un riesgo de hacer osteoporosis, por lo tanto esa es una población que debe consultar como en un máximo de 2 años después de haberse operado. Ese es un público. El otro son personas que tomen medicamentos que produzcan osteoporosis. Y aquí los más importantes son, por ejemplo, los corticoides que se usan en algunas enfermedades pulmonares o en algunas enfermedades inmunológicas articulares. Y pacientes que hayan tenido algún tipo de tumor que haya requerido quimioterapia. Esos pacientes están en riesgo mucho más temprano que solo por el envejecimiento normal. Así que debieran consultar específicamente y debieran pedirle a sus doctores que les hagan una densitometría mucho antes de los 65 años. Hay otras enfermedades que probablemente también son conducentes a osteoporosis y son enfermedades de las glándulas de la paratiroides, que es una hormona que regula el calcio en el cuerpo, y eso es una enfermedad propiamente endocrinológica y que el endocrinólogo que vea eso probablemente va a pedir de inmediato una densitometría. Una voz de alerta también a los pacientes, hombres o mujeres, que tengan cálculos renales. Hay varias enfermedades que producen cálculos renales que también producen osteoporosis y eso es una patología relativamente frecuente. Y por último, de las cosas frecuentes son los trastornos de tiroides que lleven a un hipertiroidismo, a un exceso de función. Y aquí una alerta que la gente que toma hormona tiroidea también puede pasar por periodos hipertiroideos, así que hay que evitarlo porque eso también hace perder hueso. Cuando uno tiene alguna de esas patologías, debe pedirle a sus médicos que les hagan una evaluación. Hay evaluaciones con densitometría y también con algunos exámenes de sangre específicos, con las hormonas que regulan el calcio, con niveles de vitamina D. Y si existe esta patología, esto debe ser tratado por un especialista. Lamentablemente, estas formas de osteoporosis de gente joven son un poco más complejas de tratar, así que los médicos habituales normalmente derivan a los médicos que se dedican específicamente a este tema para un tratamiento correcto.
Finalmente, con respecto al ejercicio, los invito a revisar la página web de nuestra Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. Nosotros subimos una pauta de ejercicios de equilibrio, fácil de realizar en cualquier lugar y momento. Son bastante amigables y creo que es una primera manera de prevenir y combatir para todos nosotros esta enfermedad, esta patología tan frecuente que es la osteoporosis y sus complicaciones, su principal complicación, que son las fracturas.